Hola a todos. Vamos a dar una pequeña charla sobre la corrupción, pero en un aspecto muy concreto, como el de la oferta y la demanda. Vamos a ver, tenemos que tener muy claro que las teorías actualmente vigentes y que se explican dentro de nuestras universidades están fabricadas y han sido fabricadas por los Estados Unidos, por las universidades privadas de los Estados Unidos, por los economistas que trabajan en las universidades privadas de Estados Unidos. Solo ellos han fabricado las teorías que se enseñan en la actualidad en cualquier libro de economía en todo el mundo, ¿vale? Nadie más ha contribuido con esas teorías. Son teorías que vienen directamente de Estados Unidos, de las universidades privadas. Entonces, el problema con esas teorías es que no están homologadas en el sentido de que la ciencia es una crítica, la ciencia es una crítica permanente a lo que se considera cierto y no se considera cierto. Cuando tú publicas algo, impides que se critique, lo que estás haciendo es impidiendo que sea científico, básicamente. Es lo que pasa con cualquier cosa. Entonces, aquí vamos a explicar simplemente lo que es la oferta y la demanda y cómo se utiliza el concepto de oferta y la demanda para contar una mentira, para engañar a la gente, ¿vale? Por eso los economistas que cuentan lo que cuentan de la oferta y la demanda, pues son personas corruptas, porque saben que es falso, lo saben perfectamente, pero de alguna manera están obligados a contarlo si quieren seguir dando clase en una universidad pública, ¿vale? Dan clase en una universidad pública porque cuentan esas cosas. Si no contaran esas cosas estarían fuera en la calle. Por eso son economistas corruptos. Vamos a ver. La economía es muy fácil de entender. Muy fácil de entender, o sea, si no entendemos las cosas es porque hay gente que está interesada en que no se entienda nada, ¿de acuerdo? Por alguna razón será, pero vamos a explicar ahora en qué se basa la teoría actual, cuáles son los fundamentos, el fundamento básico, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la intersección de la curva de la oferta y de la curva de la demanda. Vamos a ver, si vamos a un mercado, estamos en una economía donde las cosas se organizan, digamos, libremente. Las cosas se organizan porque se organizan. Yo voy, de pronto decido fabricar algo y hay muy pocos impedimentos para que yo pueda fabricar lo que me apetezca. ¿De acuerdo? Y hay muy pocos impedimentos para que yo pueda llevarlo al mercado y venderlo. ¿De acuerdo? Cuando vamos al mercado y vemos que la gente ha llevado, ha producido, ha hecho una serie de cosas, ha negociado unos con otros, ¿vale? Y ahí se llevan unos productos para que se compren. ¿Para que los compren qué? Pues otras personas, básicamente los que no fabrican esos productos. Si yo necesito coches, es porque no fabrico coches. Si fabricara coches, no compraría coches, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que siempre surge, la primera pregunta que se hace en economía es ¿por qué una cosa vale lo que vale? ¿Por qué un coche tiene el precio que tiene? ¿Vale? Y puesto que estamos hablando de coches, vamos a seguir hablando de coches. Entonces, lo que hacen los economistas, la teoría que han construido en Estados Unidos dice lo siguiente. Yo voy a decir lo que dice, ¿vale? Ahora, luego vamos a ver por qué eso está mal, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a decir simplemente lo que dicen. Ellos dicen lo siguiente. Tú vas al mercado, vamos a dibujar en una gráfica cartesiana, que no es muy complicado, el precio y la cantidad de productos que se produce de algo, ¿vale? ¿De qué? De coches. Entonces vamos a suponer que son coches lo que se está produciendo. Y cogemos un trozo del mercado, como pueda ser España, como pueda ser Alemania, un país grande donde haya mucha gente, y contamos el número de coches que se venden anualmente. Y miramos cuál es el precio. Claro, aquí estamos suponiendo que solo tenemos un producto. En la práctica hay muchos coches diferentes. Pero si hiciéramos la idealización y viéramos lo que pasa a nuestro alrededor, si supusiéramos que solo se fabrica un tipo de coche, pues la cosa sería la siguiente. Más o menos habría una producción anual, Q sub 0, y se vendería a un precio P sub 0. Básicamente, la producción de coches estaría representada por un punto en una gráfica X. Entonces, ¿qué dicen la teoría actual? La teoría actual dice, bueno, existe una curva que se llama curva de demanda, que la vamos a dibujar más o menos así, que pasa por este sitio, ¿de acuerdo? Y existe la malla más. Y existe otra curva que más o menos puede ser esta, que se llama, esta es la de demanda, ¿de acuerdo? Y esta es la curva de oferta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estas dos curvas? Y la intersección es el punto. Entonces, esto los economistas de los Estados Unidos razonan de la siguiente manera. Ellos dicen, vale, cuando vamos al mercado, ¿qué es lo que hay? Hay un comprador y un vendedor.
Esto es lo que hay, un comprador y un vendedor. Entonces, el que va a comprar lleva un dinero y con el dinero compra el coche. Entonces hay un intercambio entre el dinero que lleva el comprador y el coche que lleva el vendedor. ¿De acuerdo? Entonces uno coge el dinero y el otro coge el coche. Hay un intercambio. Es simplemente eso. Hay dinero y hay coche. El intercambio siempre no se hace de coche contra coche o coche por patata. No, se hace por dinero. Estamos en una economía monetaria. Esto es importante que se entienda. No estamos en una economía, no estamos en una economía de intercambio, sino monetaria. ¿Vale? Monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice, vamos a ver, ¿cuál es la curva de demanda que es? Pues de alguna manera es la curva del comprador. El comportamiento del comprador de alguna manera se está intentando asimilar a esta curva. ¿Y qué es lo que nos dice esta curva? Esta curva nos dice que cuando le cambiamos al comprador, al que va a comprar, le cambiamos el precio y hacemos el precio más barato, ¿ves? Por ejemplo, estamos aquí, ¿no? Pero supongamos que bajamos el precio de los coches. Lo bajamos hasta este punto. Pues la curva de demanda dice que ese precio, que el número de vehículos va a aumentar, va a hacerse más grande. Lo mismo sucedería si hiciéramos al contrario. Si aumentamos el precio, pues lo que se observa experimentalmente sería una idealización, pero una idealización que se puede comprobar, que es cierta. Entonces, esta sería más o menos por qué responde así. Ahora no vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Simplemente que más o menos si los precios suben, pues los compradores van a comprar menos vehículos. Y si el precio sube, y si el precio baja, pues van a comprar si el precio baja, van a comprar más vehículos. ¿De acuerdo? Es muy fácil, no es muy complicado de entender. Lo mismo pasa con la oferta. ¿La oferta qué? Pues la oferta es la curva que representa a los vendedores. ¿Y qué es lo que representa la curva esta? ¿Qué es lo que tiene de particular la curva de los vendedores? Pues la curva de los vendedores lo que tiene es justo lo contrario de lo que sucede a los... Fíjate que de alguna manera es lo contrario, de alguna manera. Luego habrá que ver que sea o no sea. Pero de alguna manera es justo lo contrario de lo que sucede con los vendedores. ¿Qué es lo que pasa a los ofertantes? Que si tú dices y le dices a un fabricante de coches, oye, que yo quiero que produzcan más coches. Bueno, pues según esta curva, en particular esta curva, si nosotros le decimos a los productores, oye, prodúceme más coches, que yo quiero más coches, es decir, el mercado está aquí, por decirlo así, está produciendo estos coches y por alguna razón le dice, oye, tú, que necesito doblar el número de coches, fabrícame el número de coches, el doble, ¿no? Entonces, según dice esta curva, los productores dicen, no, vale, yo te fabrico, pero tú me lo tienes que dar más alto el precio. ¿Por qué? Bueno, otra vez volvemos a ver por qué, pero en principio tampoco parece demasiado equivocado, por lo menos para ciertos productos. Para otros productos puede ser un poco más raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, contra más productos, más barato va a salir lo que estás produciendo. En el caso de los coches, se puede entender que contra más coches estés dispuesto a comprarle al vendedor, más bajo te va a poner el precio. Sería justo lo contrario de lo que está ocurriendo aquí. Pero aquí no vamos a entrar en si la curva es esta concretamente, es así o es así, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que la curva de demanda está representando al vendedor, al comprador, ¿de acuerdo? Y es el que tiene el dinero. Y la curva de oferta está representando al vendedor, que en este caso está vendiendo coches, al vendedor. Y que no tiene dinero, que es el que quiere, él cambia algo por dinero, ¿de acuerdo? Esto es básicamente la teoría. Aunque parezca mentira, la economía se está basando en esta tontería de la curva, la división en el proceso de compra-venta, la división entre el comprador y el vendedor, y analizas cómo se comporta el comprador y cómo se comporta el vendedor. Y dices, bueno, esto es tan simple que es muy difícil decir, bueno, ¿y cómo te pueden engañar aquí con esto? Bueno, pues te engañan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque lo que te dicen una mentira, básicamente te están diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que el precio se determina como la intersección de la oferta y la demanda, lo que básicamente, bueno, dentro de la teoría es cierta y aquí no vamos a discutir. Lo que te están engañando es en decir que la demanda, que fíjate que tenemos dos variables, el precio y la cantidad, ¿vale? El que demanda es el comprador, ¿de acuerdo? Y el comprador, y esto lo sabe cualquiera, no es el que fija los precios. Tú cuando vas a la tienda por un coche, tú le dices, ¿a cuál es el precio del coche?
Entonces, te dicen cuál es el precio del coche y tú decides cuántos coches compras. Si compras uno, 10, en el caso de los coches, bueno, es raro que compres varios coches, pero si fueran manzanas, pues comprarías más manzanas, menos manzanas, según fuera el precio de la manzana. Esto se entiende, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el comprador siempre es precio aceptante. Pero esto como hipótesis de partida, ¿no? Aquí no estamos haciendo... Y esto es lo que no te cuentan. No te dicen que el vendedor es siempre, el comprador siempre es un precio aceptante. El comprador no decide los precios. El comprador va a la tienda y se encuentra con un precio. ¿Por qué está ese precio? Más arriba, más abajo, eso no depende del vendedor, del comprador. El comprador lo que decide es, conociendo el precio, cuánta producción va a comprar. Si son manzanas, cuántas manzanas va a comprar. Si son coches, cuántos coches va a comprar. Los vendedores, los compradores son precios aceptantes. Esto es lo que no te dicen y aquí es donde empieza la mentira, porque esto es muy importante. Ahora no lo veis porque no lo voy a contar ahora mismo, pero el precio aceptante significa que es precio aceptante siempre, pase lo que pase, sean cuales sean las condiciones de la producción. El que compra siempre es precio aceptante, es decir, ellos deciden si compran o no compran y cuánto compran, pero no deciden el precio a lo que compran, es completamente lógico. Y lo contrario pasa con el vendedor, que el vendedor es el que pone el precio de lo que tiene. El que tiene los coches es el que decide a cuánto vende el coche. No lo decide nadie nada más que él. Él decide el precio. Sin embargo, él no puede decidir cuánta cantidad te van a comprar, porque eso lo decide el comprador. Entonces tenemos dos cosas que te cuentan que es mentira, básicamente. Y entonces por ahí es por donde vienen todos los males. Porque no te hacen la distinción de que el comprador es el que pone. El comprador es el que pone los precios, es el que decide la cantidad. Cantidad, Q. La variable Q la decide el comprador y la variable precio la decide el vendedor. Eso se llama el principio de asimetría comprador-vendedor y se explica muy bien en la teoría de Madrid, lo explicamos muy bien y de hecho se demuestra matemáticamente que esto es así. Es decir, que el comprador pone los precios, que el comprador decide qué cantidades compra y el vendedor decide qué precio se pone. No hay esta curva de oferta y la demanda te la cuentan como si entre los dos decidieran el precio de las cosas y entre los dos decidieran la cantidad que se va a producir. Y esto no es así, hay una asimetría entre el comprador y el vendedor. El comprador decide la cantidad que se produce y el vendedor decide el precio a la que se produce. Y esto es así desde el principio, desde la base. No es algo que suceda porque hacemos hipótesis, es algo que es la esencia de la economía. Cuando tú vas a un mercado, tú ves que los compradores no deciden los precios. Tú vas a una tienda y ya está puesto el precio. De hecho, están obligados. Es decir, por ley, te tiene que no solo el precio, te aparece mucha más la cantidad por kilo, te tiene una serie de condiciones. ¿Por qué? Pues porque el comprador no decide el precio. Es absurdo. No va y le pone una etiqueta y dice, bien, tenemos aquí jamón, vamos a poner el jamón a 10 euros el kilo, en vez de a 40 euros. Oye, ¿usted quién es para decidir a cuánto se va a poner el jamón? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la mentira principal. Porque de ahí vienen las dos. En el principio de asimetría, ahí te viene la primera mentira y por ahí es por donde entra, ¿de acuerdo? Venga.